décimo programa y con este programa, con esta conversación de hoy, jueves 18 de diciembre, terminamos nuestra temporada número 34 e iniciamos desde la semana pasada, ¿cierto?, las celebraciones de nuestro octavo año en este programa de difusión literaria que ustedes conocen muy bien y que se llama Lecturas Asombrosas. Para mí es un agrado y un privilegio contar hoy con el invitado, quien es Pablo Errázuriz Montes. Bienvenido, Pablo, a Lecturas Asombrosas. ¿Cómo estás? Ángeles, muchas gracias a ti por la invitación a este prestigioso programa que asombrosamente tiene la continuidad que tiene, porque en esto de la Sí, literatura toda cosa que tenga permanencia es porque es valiosa, ¿eh? muchas gracias. Esto es la persistencia feliz, ¿cierto? Quienes me conocen saben que este trabajo lo hago desde mi pasión por la literatura y además por por la idea de que las narrativas chilenas y de Hispanoamérica, ¿cierto?, lleguen a más y a más y a más lectores y que estos lectores se asombren con el proceso creativo de nuestros invitados. Primero que todo, agradecer a la agencia de Mariana Ales, que tuvo la maravillosa gestión periodística de, ¿cierto?, de acercarme a lo que nos convoca hoy, que es la segunda novela más, no el segundo libro. Ahí ustedes van a ver a medida que vamos conversando. Ahí me ayuda la camarita de Zoom, ¿cierto? Esta novela, Mundos ingrávidos y gentiles, de Pablo Errázuriz Montes, que tuvo su lanzamiento el 5 de noviembre de este año y ha sido publicada por Edisur Chile, así que en su página web www.edisur.cl pueden encontrar y acceder a la novela. Voy a presentar a Pablo. Pablo Errázuriz Montes nació en Santiago en 1958, abogado, licenciado en la Universidad de Chile. De su experiencia en la región de Aysén entre los años 80 y 90 nació su primer libro del género biográfico y ensayístico publicado en Amazon, titulado Dios mío, ¿qué he hecho de mi vida? Motivado por diversos lectores de aquella anterior publicación, decidió aventurarse en el mundo de la novela. Escribió entonces una novela histórica ambientada entre 1871 y 1894 de gran detalle, extensión y calidad narrativa al decir de la crítica, cuyo título es, también para que lo noten, Guerra, Tragedia y Destino. Mundos ingrávidos y gentiles es, al igual que su anterior novela, un refinado retrato de una época entre, pongan atención porque nos vamos a movilizar a esa época, 1894 y 1949, que entretiene por su ágil prosa y que discurre entre la frontera de lo real y lo ficticio y que tiene en portada el retrato, ¿cierto?, del personaje principal, Matías Errázuriz Ortúzar. Así que con este marco, conociendo ya a Pablo y con este marco de su segunda novela, mi primera pregunta para que nos contextualices, Pablo, es que nos hables un poquito quién es Matías, o quién fue en realidad Matías Errázuriz Ortúzar, nuestro personaje principal, y qué conexión tiene contigo, que también lo indicas en el libro. Bueno, primero que nada es un personaje real, no es un personaje ficticio. Los diálogos pueden ser ficticios, pero el personaje es real. Y, y lo que él tiene una relación de parentesco colateral conmigo, es un tío bisabuelo al cual mi padre y mi madre lo conocieron, pero muy anciano él, porque él vivió muchos años de su vida en la Argentina, donde se casó y ¿cómo se llama? Y vivió, entre otros lugares, digamos, de su larga carrera diplomática. ¿Mm? Fue un diplomático chileno, casado con una argentina y que vivió su ancianidad en Chile, especialmente en el balneario, en el entonces naciente balneario de Zapallar. Eso es grosso modo. ¿Mm?
Vamos a decir un dato para quienes somos amantes de Buenos Aires, quienes viajan por primera vez o varias veces, que uno de los palacios donde vivió don Matías Errázuriz Ortúzar con su esposa, ¿cierto? Es actualmente, aquí lo tengo, porque el Museo Nacional de Arte Decorativo, que justamente este año, en abril de este año, abrió, bueno, siempre ha sido el Museo de Arte Decorativo, pero este año como gran punto clave de su quehacer, ¿cierto? Abrió la biblioteca de don Matías Errázuriz Ortúzar, su biblioteca original, con los muebles, con los 421 libros de su biblioteca y que desde abril está abierta para quienes visiten el Museo Nacional de Arte Decorativo, que además es un palacio tan hermoso y grande que no solo está el Museo de Arte Decorativo allí, sino que también la Academia Argentina de las Letras y la Academia Nacional de Bellas Artes. Y esto lo digo con la emoción de ser chilena, ¿cierto? Y que este personaje que vamos a conocer y que se vuelve entrañable en esta historia contada por Pablo, ¿cierto? Para que eh, lo conozcan. Pablo, ¿por qué decidiste que esta segunda novela fuera este personaje, fuera la historia de este personaje en esta época, eh, que si bien estamos en el siglo XXI, ¿cierto? Se ve tan alejada del siglo XX, que si uno lo ve no es tan alejado, pero se siente muy lejano. ¿Por qué elegiste a este personaje para esta novela y cómo fue el proceso de escritura? ¿Cierto? Las decisiones literarias que tomaste para esta novela. Bueno, en general, uno como creativo, lo que anda cazando, lo que anda pesquisando, son buenas historias, llamémoslo así. La realidad te provee algunas de ellas, los que no somos genios y creamos la historia 100% de la ficción. Nos montamos encima de historias reales que nos eh, nos provean de circunstancias extraordinarias. En el fondo, la literatura algo que te permite vivir varias vidas y en consecuencia lo que uno pretende como narrador, o por lo menos lo que yo pretendo como narrador, es ofrecerle al lector, eh, ¿cómo se llama? Vidas que son relativamente atractivas de conocer en el sentido de que sean extraordinarias, digamos. ¿Ah? En ese sentido, la elección del personaje es porque eh, a lo mejor no pongo mucho énfasis en eso, pero era una especie de self-made man, como se dice en inglés, en términos de que cruzó la cordillera a un cargo secundario, terciario o de cuarta categoría a la embajada de Argentina y tuvo la suerte, el talento, la virtud, no sé, llámalo como quiera, de casarse con esta señora que aparece en el libro, que es una de las mujeres más adineradas de la República Argentina. Y de ahí nace entonces toda una serie de vivencias en una época de la República Argentina donde había una élite que era extraordinariamente adinerada. Cuando digo extraordinariamente adinerada, me quedo corto porque era algo verdaderamente parecido a lo que hoy día son los jeques árabes, digamos, ¿ah? En términos comparativos. Es decir, la mayoría de los mortales nacemos ganándonos la vida, o sea, con un padre que se gana la vida, viviendo, ganándonos la vida, etcétera, etcétera. Entonces estamos amarrados a ciertas circunstancias de la vida que son relativamente monótonas. A veces se dan personas que tienen la suerte de que para ellos el pan y lucrando, como dice Cervantes, no sea un problema, digamos. Y en eso cayó don Matías Errázuriz
en la Argentina, en un ambiente donde el dinero permitía dedicarse al cultivo de las bellas artes, y cuando digo las bellas artes con mayúscula, porque, bueno, todo el mundo va a conocer esa mansión, palacio, llámeselo como se llame, que queda en Palermo, en Buenos Aires, y se va a formar un juicio y no solamente ese palacio, sino que varios otros palacios de la época en Buenos Aires, se va a formar un juicio de cuál era la envergadura de la riqueza de estos transandinos, a los cuales, digamos, invitó don Matías Errázuriz a gastar la plata de una manera muy, llamémoslo así, como dijera, muy generosa para las generaciones futuras, porque todos podemos admirar las bellezas que trajeron. Lo acompañaban en esta riqueza también bolivianos, chilenos, también enriquecidos con la minería, pero particularmente argentinos, que vivieron, visitaron y vivieron en Europa, particularmente en el París de esos años del primer cuarto de siglo. Entonces, la elección está referida a una historia espectacular, llamémoslo así. ¿Ah? Sí, concuerdo contigo y además está muy bien estructurada porque la novela tiene dos sustentos narrativos que se van intercalando, ¿cierto? Que es la historia propia del personaje en primera persona. Él le va relatando, ¿cierto? A una pareja joven de recién casados que también tienen vinculación sanguínea, ¿cierto? Un sobrino con su señora en las cálidas o frías tardes de Zapallar, ¿cierto? Y intercaladamente, ¿cierto? Está ese narrador que va contando la historia de él cuando cruza la cordillera, se casa, ¿cierto? Va formando su familia y todas esas cosas. En este trabajo que está bien plasmado y que uno se va internalizando, ¿cierto? Va conociendo las características de este personaje. Quiero que me cuentes cómo lograste perfilar también a don Matías Errázuriz. Le voy a decir don Matías para diferenciarlo de su hijo, ¿cierto? En que la historia se sustenta en su vida, ¿cierto? Pero también en este personaje tan amado por él que es su hijo, Mato, o Matías Errázuriz Alvear, su hija Pepita, ¿cierto? Y su señora Josefina de Alvear. Em, y en este sentido, tres cosas que lo hacen tremendamente humano a don Matías Errázuriz y que lo hacen un personaje entrañable, que tiene que ver con el sentido del humor, que no lo pierde ni siquiera en los instantes en que un ser humano se quiebra o se trastorna, ¿cierto? Las dos características que él mismo dice que para ser un buen diplomático hay que tener buena memoria y hay que ser un buen conversador y el profundo amor que tiene a su familia, ¿cierto? Al país, ¿cierto? Él tiene un amor profundo por Chile, también por lo que le dio Argentina, París y todos los lugares, pero este amor que tiene por su familia y por lo que tú dices también en mayúsculas, las bellas artes, que después quiero entrar en ese detalle. ¿Cómo lo fuiste armando? ¿Cómo fue que lograste un personaje tan sólido en que los lectores en dos o tres páginas podemos ya hacerlo casi como que uno quisiera que nos siguiera relatando? Uno como que la novela queda corta. Y uno queda así como al final, no, pero es que yo quiero seguir conversando, quiero seguir escuchándolo, porque además reviven su forma de conversar cómo era esa época. Así que sin hacer tanto spoiler, que nos cuentes sobre ese trabajo de tridimensionalidad de nuestro personaje principal. Bueno, la construcción está basada en un anecdotario familiar, pero el anecdotario familiar es relativamente menor, porque como dije, a esta persona le conoció mi abuela, mi padre, mi mamá, lo conocieron anciano ya. Eh,
hay algunos, muy poco, relatos de él en cartas en primera persona. Hay una, hay una epistolario que aquí en Chile, todo esto existe un epistolario de él con Blanca Vergara al cual yo no pude tener acceso, que es de propiedad de un señor Larraín, que fue curador de la Fundación Neruda y que realmente no tuve acceso por ningún lado, no supe cómo llegar. Pero existe ese epistolario, espero que si alguno lo haya leído coincida con el personaje. Eh, pero fundamentalmente aquí hice una trampa, ¿eh? Hice una trampa porque me leí los tres de los cuatro tomos de la autobiografía de Enrique Bernstein. ¿Eh? Enrique Bernstein es un diplomático muy célebre, muy entrañable también, que vivió bastante después y que describe cómo es la vida de un diplomático, cómo es el carácter de un diplomático eximio. ¿Eh? Y bueno, hay una cierta relación porque Enrique Bernstein fue un luchador a través del esfuerzo diplomático por conseguir la paz con Argentina en el diferendo del Beagle. Y Matías Errázuriz fue también un batallador bastante más joven en ese momento por conseguir la paz con Argentina en el periodo que yo no me extiendo mucho porque mi señora me dijo que iba a transformarse en una clase de historia, en un diferendo muy próximo a la guerra que hubo por la pugna nortina que hubo con Argentina en el 1900, que terminó con el Tratado de 1902. Es decir, ambos diplomáticos tuvieron que exacerbar sus talentos para salvar una situación en donde digamos, existía posibilidad de conflictos bélicos. Y una tercera persona que me dio un feedback es una entrañable amiga mía que ya falleció, que se llamaba Ana Eugenia Pircio Viroli Marini, que fue alcaldesa de Puerto Cisne. Ella era una chilena italiana que nació en el Piamonte y que me contó con lujo de detalle por qué la diplomacia como moderna nació en el Piamonte, digamos, cuáles son las características de un diplomático. De esas tres fuentes yo extraje las características para construir cómo es la personalidad de un diplomático desde dentro. Ahora, el buen humor era muy célebre. Era muy célebre don Matías Errázuriz por su buen humor, por su espontaneidad, su fino buen humor, pero también sarcástico. Así que todo eso me permitió meterlo a la juguera de la narrativa y construir al personaje. Ahora, tú hiciste una observación que me la han hecho bastantes lectores, que es la brevedad del libro. ¿Eh? Y en realidad quizá fue un error, pero un error, llamémoslo así, como dicen hoy día, no forzado, porque uno de los defectos que tuvo mi primera novela fue su excesiva extensión. Entonces, hoy día el narrador, el novelista, se encuentra compitiendo con el TikTok, con el YouTube, con el este, con el otro, con el mensaje corto. Y me di cuenta que en mi novela de 600 páginas la gente le perdía, como quien dice, la continuidad, salvo las personas como tú que son ávidos lectores, digamos. Entonces, yo preferí hacer una novela de estas dimensiones para que la gente quede con hambre de más narrativas. Bueno, podemos decir aquí que ese objetivo se cumplió y recordarles, aprovechar de recordarles que aquí hacemos énfasis en que, cierto, dentro de las posibilidades y de los gustos narrativos y literarios, nuestros seguidores, cierto, yo también vamos haciendo nuestras bibliotecas de autor. Entonces, para que puedan, cierto, conocer también
Dios mío, ¿qué he hecho de mi vida?, que es el primer libro, y luego Guerra, Tragedia y Destino, que es la primera novela, porque la primera es más autobiográfica. Hay eh, hay una característica que también quiero enfatizar dentro de tu narrativa, que tiene que ver con una de las características de la novela como género, que es contextualizar, ¿cierto? Enmarcar esta historia en una época determinada, que eso está muy bien explicado y se va casi cronológicamente, ¿cierto? Avanzando en esta historia, vamos conociendo la vida a través de este contexto histórico, pero que además nos llena de detalles que a mí me parecen como lectora estos detalles románticos, porque si bien en el siglo XX, ¿cierto? En la primera mitad del siglo XX y también en la segunda, nuestro mundo estuvo convulsionado por las guerras, ¿cierto? Las primeras, la segunda, por las guerras mundiales, por situaciones que también complicaron nuestra historia como país. Se rescata como lo positivo de esa época, como la parte hermosa también de esta vida particular, como tú bien dijiste al principio, extraordinaria, de personas que tienen, por así decirlo, sus necesidades básicas absolutamente resueltas y pueden darse ciertos gustos. Y en esto de darse ciertos gustos como familia, ellos deciden, porque no era solamente construir palacios o construir casas preciosas en las cuales habitar, sino que con eso venía toda esta ayuda, ¿cierto? Estas colaboraciones con grandes artistas de la época, tanto latinoamericanos como europeos. Por eso ahora contamos con esos museos en Argentina. Los museos, aunque estén en un territorio específico, son pertenecientes a la humanidad. Por eso digo que tenemos el Museo de Arte Decorativo, que es una de las casas de esta familia tan importante. ¿A qué voy? A que se rescata algo que hemos ido perdiendo, que es esta cosa de la tertulia, reunirse, ¿cierto? Quizás no con grandes aspavientos actualmente, pero lo que sí se rescata y que me encanta, que tiene que ver con estos encuentros en torno a las bellas artes. Porque no solo en las tertulias se hablaba de literatura, sino que de música, y aparecen en esta novela, ¿cierto? Nombrados importantes artistas, arquitectos, pintores. A mí me impresionó que nuestra protagonista, ¿cierto? Doña Josefina de Alvear, fuera amiga de Victoria Ocampo, que es una de las grandes personas que hizo de la literatura argentina lo que ha sido siempre, ¿cierto? Desde esa época. ¿Cómo fue para ti ese procesar tanta información y ir tomando decisiones? Ir tomando decisiones. ¿A qué dar énfasis? ¿A qué no dar énfasis? Y esta vida palaciega, pero que también tenía este dolor intrafamiliar, ¿cierto? De tener un segundo personaje que después quiero que hablemos más en detalle, de Matías Hijo. ¿Cómo fueron Bueno, esas decisiones literarias, esas decisiones narrativas? ¿A quién integro, a quién dejo afuera? ¿Cómo lo hago conversar? ¿Cierto? Que lo haces muy bien porque uno como lector es testigo de esas conversaciones con estos grandes artífices de las bellas artes. Ay, me emociono, disculpa. bueno, forzamos la introducción de algunos personajes por ahí, eh, cronológicamente. Fray Pedro Subercaseaux, por ejemplo, lo forcé porque cronológicamente no estuvo en París en los momentos que la familia Errázuriz Alvear estuvo en París, pero me pareció muy valioso
porque se conocieron de oídas pero me pareció muy importante que el lector conociera ese personaje, un personaje extraordinario. Bueno, todos conocen su obra, la obra de Fray Pedro. Me acerqué a él por la vía de sendos biografías de sus dos padres. Hay una biografía, autobiografía de Ramón Subercaseaux, que también fue pintor y diplomático, que era de la edad de Matías Errázuriz, y de su mujer Amalia Errázuriz, que fue una mujer muy religiosa, etcétera, etcétera. Y como se llama, con ello construí. Después me encontré con una sorpresa, así como de telenovela, que yo desde 18 años, desde universitario, fui un gran lector de Ortega y Gasset. Ortega y Gasset es un filósofo muy poco conocido por la academia, muy olvidado por la academia, pero que es un hombre que marca un antes y un después en el pensamiento hispánico y que tuvo que cobijarse en Argentina muchos años. Primero por expansión de su, digamos, fama, ¿ah? Pues que fueron los primeros años. Bueno, y ahí hay que decir las cosas, hay que sacarlas de debajo de la alfombra. Eh, Tuvo una affair con la persona que tú nombraste, digamos, y eso lo inferí al ir a la casa de Josefina, se me fue el nombre, la acabas de nombrar, eh, eh, en Buenos Aires, en Olivo, en Olivo está Josefina de Alvear. no, no, me refiero Ah, a Victorio la Campo. Victorio Victoria, Campo. Victorita, a Sí, la Victorio Victorita Campo. Ocampo, perdón, Victoria, porque hay otra Josefina ahí que está en el Sí. libro. Y hay un museo que es la casa de Victoria Ocampo, que tiene que la recomiendo mucho para los que quieren ir a un tour cultural por Buenos Aires. Y Victoria Ocampo era también una de estas personas adineradas con su vida, digamos, solucionada, y tiene una fe con Ortega y Gasset. ¿Ah? Sí, eso se infiere claramente por un libro que compré ahí con sus cartas, que son tórridas cartas de amor, digamos. ¿Ah? Entonces, ahí empecé a construir la presencia de Ortega en el Palacio de los Errázuriz Alvear, etcétera, etcétera. Después hay otro personaje que es eh, un escultor que efectivamente investigué toda su historia, que fue amigo del fascismo, etcétera, etcétera. Y decía que hay un personaje que también es un artista célebre, que es un escultor ruso, que participa activamente en la vida de este matrimonio junto a su mujer, eh, que son nobles rusos desplazados por la revolución, que llegan como también en estas locuras de una especie de exilio a la fuerza, de estas locuras del final de la Primera Guerra Mundial a Buenos Aires. Un escultor muy célebre, que lo va a conocer el lector, que esculpió a Mussolini, ya mismo el Errázuriz Ortúzar, en un busto que está también en el Museo de Arte Decorativo. Entonces, se conjugan una especie de con arte rupturista, con arte revolucionario, con gente que quería cambiar el mundo a través del arte y la parsimonia, la prudencia, la visión un poco más, llamémoslo así, reposada del personaje principal que mira con escepticismo estos vanguardismos y mira con hostilidad, pero reposada siempre, las opiniones extravagantes
llamémoslo, de Victorita Ocampo por un lado, de su hijo por el otro, etcétera, etcétera. Entonces, poniéndole paños fríos a todo este, llamémoslo así, fanatismo político que había en esa época, como lo tiene que hacer un diplomático, ¿no es cierto? Poniendo paños fríos a las pasiones humanas. ¿Mm? Hablemos de las pasiones humanas, que están de una manera casi como de realismo mágico. Me pareció encantador el personaje de Mato, ¿cierto? Que cariñosamente le decían mono sabio, ¿cierto? Al hijo varón de este matrimonio, que era muy sensible y muy perceptivo con todo lo que tuviese que ver con las artes, con la pintura, con la literatura, y era como, como tú bien describiste, esta tranquilidad, esta forma de ser diplomático, se veía remecido, pero amorosamente. Creo que es el rasgo más hermoso de don Matías. Su humanidad, podíamos verla cómo él trataba a sus dos hijos, cómo él era con la gente en general, pero con esta forma tan particular de Matías Ortúzar Alvear. ¿Cómo fue la construcción de este personaje que también es uno de los hilos conductores de esta historia? Y mira, yo te acabo de contar que soy un lector de Ortega, pero no solamente un lector de Ortega y Gasset, sino que un cultor de Ortega y Gasset. ¿Ah? Entonces, la construcción de las personas se hace al amparo de sus circunstancias. Entonces, la pregunta más profunda que se puede hacer el lector después de terminar el libro, ¿es posible vivir eh, y terminar bien, llamémoslo así, una vida cuando tus circunstancias son tan absolutamente, llamémoslo así, eh, apartadas de la realidad mundana, como fue la de Matías hijo? Es decir, cuando tú naces en esta cuna de oro y tú vives al amparo de esta cuna de oro, eh, ¿es posible vivir sin que el mundo te ofrezca ninguna resistencia? Esa es un poco la pregunta que se hacen los padres al final de sus días, la tortura de su madre con respecto a las desavenencias de la vida de su hijo, etcétera. Bueno, son cosas que hoy día también se dan. Uno cuando tiene un fracaso con un hijo dice, no lo habré tratado demasiado bien, en fin. O sea, fracaso me refiero que las personas sufran, porque al final lo que uno quiere de los hijos es que no sufran, y eso es bien difícil que suceda. Entonces, sobre todo una persona que coge de todo este ambiente una sensibilidad artística extrema y una pasión por las emociones permanente y que no pueden parar un non-stop. Bueno, eso uno lo ve en tantos ambientes hoy día de Hollywood, de esto, del otro. Es lo que hoy día en la década de los 60 se llamaban los Playboy, digamos, ¿ah? Donde los deportes extremos, el arte extremo, en fin. La verdad es que qué efecto va produciendo en la psique humana eso de estar, como quien dice, al límite. ¿M? Ahí también introduje personajes, hay personajes célebres en el mentidero argentino que están involucrados en la novela, eh, que a veces no coinciden cronológicamente con la fecha, pero igual los introduzco. En fin, es muy entretenido la vida de fiestas, de el polo, que la aviación, que en fin, la pasión por los caballos, todo un mundo brillante que te va marcando, o más bien dicho, te va privando de inferir una realidad que salga de eso. ¿Eh? Y bueno,
tiene sus costos, ¿para qué vamos a contarle el libro a los lectores, digamos? ¿Ah? Pero la verdad es que es una cuestión un poco, un dejo de amargo que deja la lectura del libro. ¿Mm? Bueno, y que tiene que ver con la vida misma. Si la vida es así, tenemos momentos hermosos, cosas trágicas. Entonces, siendo una novela que toma personajes reales eh, y con la ficción en los diálogos o en los personajes que introduces para armar esta historia que queda tan bien hecha, no hay, o sea, yo no podría entrar a dudar cuál, ahora tú dices, mira, no estuvo en esa época, pero sí estaba, o sea, no estuvo con ellos, pero estaba en esa época. Yo, yo leo la novela y no entro a dudar. Lo que sí hice fue googlear quién era, por una cosa de mi ignorancia sobre la historia diplomática del país. Pues no conozco toda la gente que ha sido, nos ha representado, ¿cierto? Como chilenos en otros lugares con esta impronta que es la diplomacia. Entonces, claro, yo entré a ver quién era don Matías Errázuriz Ortúzar, pero es muy poquito, no hay, hay muy poco en la red sobre ellos. Ahí me saltó lo del museo y todas las noticias, que estaban todos muy contentos, porque además otra de las cosas que se va a abrir va a ser el cuarto de Pepita. Van a abrir el cuarto de la hija de Matías Errázuriz Ortúzar. Así que para estar atentos la próxima vez que uno vaya a Buenos Aires, ahí al Palacio de Arte Decorativo. Em, y Acuérdate eso yo, sí. acuérdate de promocionar la casa de Victoria Ocampo también, Ah, también, que pues sí. tiene Bueno, el mismo atractivo. a diferencia de nosotros, Argentina tiene esto tan europeo de que tú vas en una calle y aquí vivió Bío Casares, aquí vivió Julio Cortázar. No como nosotros que podemos estar caminando en una calle y nunca supimos que alguien vivió ahí o pasó. Así que también ahí de Victoria Ocampo. Tú dices, no contemos la historia de la novela para que nuestros lectores, ¿cierto?, les abra el apetito literario. Pero esto se llama lecturas asombrosas y quiero pedirte que nos regales en tu voz el fragmento que tú hayas elegido, el que quieras compartir con nosotros, porque además hacemos este fomento de la lectura en voz alta, de este espacio que nos regalamos para sentirnos mimados, ¿cierto? Estamos pronto a las fiestas de fin de año, primero la Navidad, este tiempo de reflexión, de cariño y de amor, y después, ¿cierto? La alegría y las ganas de empezar un nuevo año. Darse el tiempo de regalar una tarjetita, ¿cierto? Regalen una tarjetita en que el regalo sea una tarde de lectura en voz alta para quienes quieren, ¿cierto? ¿Y qué tal si con mundos ingrávidos y gentiles, que les sonará, ¿cierto?, a nuestros seguidores del poema de Antonio Machado, ¿verdad? De eso también te voy a preguntar después de la lectura asombrosa. Pablo, ¿Tú quieres que yo lea un fragmento, eh? sí, en Yeah. la voz del autor. Así vamos Bueno, conociendo tu la narrativa. novela está estructurada para los que sepan los futuros lectores, está estructurada en escenarios que están intitulados, digamos, para no hacer capítulos. Es decir, se intitula la fecha y el lugar del escenario, y de ahí hablo de que están el matrimonio en Calais, Old Windsor, en 1908. Dice, el matrimonio había viajado desde París a Calais en tren, pero no, pernoctaron en un pequeño hotel del puerto francés para cruzar hacia las Islas Británicas al día siguiente. El cruce del canal hacia Dover no fue exento de dificultades. A pesar de que estaban, según el calendario, en primavera, la neblina, mar gruesa, frío e incluso nevisca calaba los huesos a quienes se aventuraban a salir a cubierta como Matías, enfundado en su largo abrigo de pelo de camello y gorro de astracán ruso.
Los arrecifes calcáreos de la costa británica les devolvieron la calma porque el cruce duraba más de lo normal. Pero el viaje desde Dover a Londres en coche de primera del tren de línea compensó esas incomodidades. Un día frío pero luminoso de abril se abrió con los mil colores de la fascinante campiña inglesa. Preocupaba a sus padres no haber tenido noticias epistolares de su hijo Mato, interno desde Navidad de 1907 en el Beaumont College. Matías padre pretendió viajar solo a indagar las razones del silencio de su hijo, pero su mujer se negó a quedarse en París, angustiada por no tener noticias del vástago. La llegada intempestiva de los padres pidiendo entrevistarse con su hijo generó cierto desconcierto y perturbación en la rectoría del colegio. Les expresaron en la recepción que la solicitud debiese hacerse personalmente al rector. Esperaba el matrimonio la entrevista en una antesala sin calefacción. Me voy saltando párrafos para que tenga una... Estamos, le dijo la madre, padre, muy preocupados por el silencio de nuestro hijo. No hemos recibido carta alguna. Más preocupados estamos ahora en que usted ha tenido la poca delicadeza de hacernos esperar 1 hora y media. El sacerdote palideció levemente. No esperaba recibir un mensaje tan directo y agresivo de estos sudamericanos por los que era evidente sentía un cierto desprecio. Señora, si le he hecho esperar es por 2 razones. No se recibe a los padres de los alumnos de este colegio más de 2 veces al año y por las muchas responsabilidades que debo atender. Vuestra visita no solo no está programada, sino que es irregular conforme a las normas de este colegio. De verdad, replicó Josefina, no tengo interés alguno en entrevistarme con usted, sino con mi hijo, quien, como imaginará de quien lo trajo al mundo, lo conozco y sospecho que tiene algún inconveniente por el cual no nos ha escrito. Su hijo le ha escrito, pero sus cartas han sido retenidas por el inspector general. Hasta ahí lo dejamos. Sí, no. Ahí tienen que descubrir, ¿cierto? Este colegio, este internado, después van a descubrir a qué, ¿cierto? De qué padres están hablando. Gracias, Pablo, porque lo que hacemos con estas lecturas, ¿cierto? Es que todo lo que hemos ido conversando, que tiene que ver con tu proceso narrativo, las decisiones literarias, los personajes, la formulación de cómo está la historia, ¿cierto? Nuestros seguidores de lecturas asombrosas ven la coherencia de lo que estamos hablando con lo narrativo, que es el trabajo que nos entrega. Con respecto a al último párrafo que nos has leído, que tiene que ver con esta intuición femenina, ¿cierto? Esta intuición de madre que le dice a Josefina, no, algo pasa con mi hijo, no sabemos nada de él, hay que ir, y hay que ir y ver y plantarse hasta ver a Matías o a Mato, mono sabio, como le decían ellos, este mono sabio. Y se lo decían con tanta dulzura. Mira, quiero rescatar, como lectora, quiero rescatar, hay muchas frases para rescatar. Ahí pueden ver todos ¿cómo se llama? Mis destaques, mis destaques, pero quiero destacar dos cosas, o sea, quiero destacar dos frases de Matías, a ver, quiero destacar dos frases de Matías Errázuriz Ortúzar, pero que tienen que ver, ¿cierto?, con quién lo escribe, con esta superposición del personaje, ¿cierto?, que nos habla, o con el autor que nos habla a través de este personaje. Em, Porque me interesa profundizar en tu opinión como escritor y como ser humano. En uno de los capítulos, don Matías
Errázuriz Ortúzar, nuestro personaje principal, dice, em, le dice a su interlocutora, a sus interlocutores, dice, ojalá alguien de la familia Alvear o la nuestra escriba nuestra historia, ¿cierto? Y qué bueno que eres tú que estás escribiendo su historia. Eh, y él dice, como no tengo talento literario, el personaje, dice, ya próximo a mi muerte, les relato lo que fue nuestra vida con Pepita, con sus alegrías y con las tristezas que Dios nos obliga a soportar. Recuerden, y esto es lo que quiero enfatizar, la memoria salva vidas. Si no hay recuerdo, nos movemos en el vacío de la sinrazón. Podemos Esa es una frase, explayarnos, esa es una frase muy orteguiana, ¿eh? Muy, muy sí, orteguiana. Y Ortega invoca reiteradamente a la necesidad de la memoria, porque verdaderamente lo que se ha dado a llamar malamente, que es una palabra muy manoseada, que es la tradición, porque en el fondo tradición viene de tradere, de entregar. Eh, y te voy a confesar cuál es mi personaje predilecto en la novela. En la realidad, mi personaje predilecto, que lo hago aparecer muy poco, es Orestes. ¿Ah? ¿Por qué? Porque de alguna manera Orestes nos habla de un valor que yo diría que es muy fundamental, es un pilar en la vida humana, que es la amistad, pero no, no esa amistad de los amigotes de Matos, sino que la amistad profunda, digamos, la amistad que nace de, de un amor gratuito, ¿verdad? Porque al final ni siquiera el padre con el hijo tienen amores, llamémoslo así, gratuitos. Hay un amor de sangre que el Miguel, padre le tiene al hijo y el hijo le tiene al padre. Pero la amistad habla de amores absolutamente gratuitos, es decir, entregas hacia un eh, próximo, hacia un prójimo, por el cual si no tuvieran ese amor no pasaría nada. Y las palabras de Oreste hablan de lo que es el amor filial, el amor de amigo, el amor que habla Platón en el banquete, ¿eh? Que se llama el banquete o de la amistad, digamos. Que también Aristóteles habla en la Ética Nicómaco del valor de la amistad, que es un valor fundamental. Ahora, no son amigos en sentido cronológico, porque uno es mucho mayor que el otro, pero Oreste es el hombre del amor gratuito hacia su amigo, que es Matías Hijo, y eso para mí es muy valioso. Me crié en parte en el campo, viví en el campo y disfruté de esas amistades gratuitas, te podría decir. Por lo tanto, ese es mi personaje más querido en la novela. sí, y ahora que te escucho hablar, se me hace más profunda esta diferenciación de este amor o de esta amistad, ¿cierto? De este amor filial en contraposición de los hermanos Calavera, que aparecen, ¿cierto? En la vida también de Matías. Entonces ahora me queda mucho, me hace mucho más sentido cuando salen estos personajes que están eh, con un tipo de relación que no es esta amistad profunda del cuidado del otro, ¿cierto? Sino de, en Europa, en Europa hacen distinción entre los amigos y los amiguetes, ¿cierto? Oreste en este caso Claro. es un amigo verdadero y todo el resto que aparecen Amiguetes. ahí, claro, son amiguetes, pero que en esa época se les llamaba amigos, hermanos calavera. Le llamaban, que también me llamó mucho la atención ese sentido. Así que te agradezco mucho que puedas, que sea en este programa, ¿cierto? En que podamos conocer también un poquito más de ti. Y la otra cita textual que quiero que profundicemos porque también tiene, me imagino yo, que ver también con tu propia mirada y que me gustó mucho,
que don Matías siempre tenía como esta defensa de las mujeres, encontrándose en una época, ¿cierto?, en que las mujeres no tenían tanta libertad, pero se encuentra con esta doña mujer argentina con sus valores, incluso era, por lo que si mal no entendí, era un poquito más mayor que él, ¿cierto? Era viuda, venía ya de una familia con mucho poder económico y al casarse, quedar viuda, esto era como inconmensurable, no se puede, no se puede medir, pero con un carácter ella también que le anima a romper todas las barreras que él tenía en un comienzo y que lo hace ser también lo que él proyecta durante toda su vida, ¿cierto? Como que hay un trabajo en equipo. Pero yo rescaté algo, hay muchas frases en que él habla maravillosamente de su mujer, de su hija, de sus amigas, de sus hermanas, de sus cuñadas, ahí como de las amigas que no se perdían ninguna tertulia, ¿cierto? Y que tiene que ver con esta mirada profunda. Abro comillas. Dice, tu mujer pregunta, está la pareja joven y el marido hace que la muchacha, ¿cierto? Virginia, le hace muchas preguntas y el marido que es Jaime, que es el sobrino de don Matías, le dice, oye, ya, suficiente, como que ya estás cansando a mi tío, así como que, ¿por qué tanta pregunta? Y don Matías dice, tu mujer pregunta porque las mujeres quieren saber más que nosotros acerca del alma humana porque ellas administran las almas que vienen al mundo. Cierro, cierro comillas. Eh, Frase que voy a usar cada vez que me digan estás hablando mucho, te voy pero quiero decir que esta frase, por eso quiero que hablemos de ella, porque la dice el personaje, pero es una frase tuya. Entonces cuando yo la diga va a decir frase del escritor chileno Pablo Errázuriz Montes. Sí, sí, esa, no sé muy bien cómo, cuál es la fuente de esa, pero esa es la verdad, ¿ah? La verdad es que la maternidad es algo radicalmente distinto a a la paternidad y la mujer nativamente y por instinto basal e intelectual, se perfila como una administradora de almas, po. Si eso es la realidad. Entonces, de ahí nace, bueno, las afinidades que los que tenemos la suerte de haber tenido una madre presente, uno se va formando un juicio sobre qué es lo que son las madres, qué rol cumplen en la maternidad misma. Eh, eh, cuán culpable se siente uno cuando hace sufrir a las mamás, sobre todo en esa época de la adolescencia, de la juventud, etcétera, etcétera. Y bueno, una invocación a recuperar ese feminismo genuino que hoy día está tan extraviado con un falso feminismo. En esa perspectiva está entregada esa frase, digamos. Las mujeres es una administradora de alma, la religiosidad también, que siempre es más femenina que masculina, habla de aquello. En fin, de dónde saqué esa frase? La verdad es que es de mi autoría, te diría yo. Sí, así que voy a, cuando la use, obviamente siempre, y eso también siempre se lo digo a los seguidores, cuando les guste algo de un libro, rayen, saquen, utilicen siempre estar atento con los créditos, porque de repente nos gusta una frase, la subimos a las redes sociales y se pierde, ¿cierto?, la autoría y eso siempre hay que respetarlo. Entonces, a mí me gustó mucho, lo subrayé, lo copié, de hecho lo pasé a mi cuadernito de notas, porque claro, yo hago harta distinción y después el libro queda en el librero, pero ya en mi cuaderno queda ya eh, para ocuparlo así en el diario vivir. Pablo, quiero agradecerte, quiero saber si, qué esperas tú de tus lectores antes de finalizar y qué énfasis quieres hacer
aquí en nuestro programa Lecturas Asombrosas. Mira, algo que yo repito cada vez que me preguntan por mi novela, por mi línea literaria. Hay mucha literatura latinoamericana especialmente, y hoy día universal, eh, que uno la admira como técnica literaria, uno la admira como creación estructurada literaria, y por lo tanto es muy entretenida, puede ser, pero hay una virtud que es muy escasa hoy día, que es la virtud de la esperanza, ¿ya? Y yo, de hecho, en cara a la literatura moderna, y por moderna te estoy hablando de la mitad del siglo XX para adelante, que es aquella literatura que ofrezca alguna orilla. En el fondo, si el ser humano tiene o no tiene una redención, ¿ya? Y hay mucha novela, sobre todo novelistas chilenos, que no ofrecen redención. Es una... eh, y te estoy hablando de los próceres novelistas y te estoy hablando de novelistas contemporáneos. Es una novela que yo la llamo, o una literatura que yo la llamo sin orilla, ¿ah? Sin orilla. Cuando uno naufraga, lo primero que hace es sacar la cabeza del agua, es saber si hay orilla o no hay orilla. Si uno tiene orilla, puede nadar hacia allá. La vida, como dice Ortega, es un inmenso naufragio, un ser lanzado a un océano proceloso, ¿ya? Y, y la verdad es que lo que el mundo necesita de la literatura, de las humanidades en general, es que las humanidades y la literatura te ofrezca al lector una orilla, es decir, un margen de esperanza, un lugar, un tronco donde aferrarte en este naufragio. Y hay mucha literatura de calidad que no lo ofrece. Entonces, no quiero aparecer como naif, porque muchas veces se percibe que es como cool, es como ser culto, ser desesperanzado, terrible, nietzscheano, la vida no tiene sentido, etcétera, etcétera. Yo digo que la vida sí tiene sentido, y que los literatos, cuando construimos una estructura literaria, una novela, tenemos que ocuparnos de dar esa esperanza. Y aquí está mi maestro literario, mi alter ego, llamémoslo así, alter ego, sería muy presuntuoso, que es Aldous Huxley, ¿ya? Donde Aldous Huxley, a pesar de que lo pintan como un literato de las distopías, etcétera, etcétera, el hombre siempre se encarga de dejar un pincelazo de dónde está la salida, dónde está la redención, dónde está la puerta a la luz, ya, o que no sea el tren que viene alumbrando al final del túnel, ¿no? Y en ese sentido me manifiesto como un gran admirador de Huxley para los que son profundamente lectores, porque también te puede parecer que es un tipo que realmente habla puras cosas negativas respecto al género humano, pero Huxley se encarga siempre de dejar un personaje que es el que salva. ¿Ah? Aquí te nombré a Orestes por decírtelo, pero bueno, también el, el- el- el personaje principal también es un personaje positivo, pero realmente yo pienso que yo me quedo con Isabel Allende antes que con Donoso, por decírtelo, sinceramente, porque con Donoso uno no tiene salida, quedó debajo del agua y no hay manera de salir y otra serie de novelistas más contemporáneos, ¿para qué los voy a nombrar? Porque algunos van a considerar que es un pelambre, pero que nos dejan, como quien dice, de debajo del agua, no hay respiración. Así que, en el fondo, eso es lo que ofrezco al lector, una manguera para poder respirar fuera del agua. ¿Mm? Sí, bueno, agradezco mucho esa distinción, ese énfasis. Mundos ingrávidos y gentiles, tomado de un verso de Los Cantares, ¿cierto? De Y que Antonio tiene que Machado. ver, sí, de Antonio Machado, y que tiene que ver con esa esperanza de la cual tú nos estás hablando ahora.
¿cierto? Publicada este año y lo pueden encontrar en www.edisur.cl, ¿cierto? Para quienes quieran adquirirlo. Este es el retrato original, ¿cierto? Este es Don Matías Errázuriz Ortúzar, el protagonista de esta novela de Pablo Errázuriz Montes. Muchas gracias, Pablo. Ha sido un agrado, una conversación en la que hemos podido profundizar, pero también que nos elevas, ¿cierto? Nos dejas con estas reflexiones. Así que a quedarse ahí un rato, luego de que terminemos esta conversación, ¿cierto? Reflexionando sobre lo que hemos hablado hoy. Gracias entonces, gracias a ustedes. Este es nuestro último programa de la temporada 34. En enero volvemos con nuestra temporada número 35 y todo el año va a ser de celebración de nuestro octavo año. Recuerden que estamos con esta invitación a nuestros lectores que armen estas, que tengan ya en bibliotecas de autor o bibliotecas por autor y nos escriban a lecturasasombrosas@gmail.com y quieran conversar acá. Sería bonito tener lectores o lectoras de Pablo Errázuriz Montes que tengan ya sus libros y que podamos hablar desde su perspectiva de lectores de la narrativa de Pablo. Esa es la invitación, así que nos vemos en la nueva temporada de Lecturas Asombrosas en enero 2026. Muchas gracias, Pablo, y nos estamos viendo. Gracias, gracias. Muchas gracias a ti, Ángeles, por la invitación. Gracias, un abrazo.